Hola chicos, nuevamente vamos a estudiar hoy una nueva clase en el cual vamos a examinar y a determinar la importancia de la democracia en un Estado social de derecho, ya que muchos hemos escuchado esta palabra y a lo mejor nos parecerá muy diferente como nosotros la pensemos o la analizamos, porque ese es nuestro punto de vista que nosotros podemos realizarla. Por eso, chicos, les voy a invitar a que de esta forma, de estos medios, aprendamos a saber diferenciar lo que es la democracia, cuáles son sus valores, en qué nomás hay democracia y sobre todo, en qué me sirve a mí para la vida. Entonces, vamos a compartir esta clase con lo que nos corresponde a esta semana. Entonces, les decía que en esta planificación realizada para esta semana 6 vamos a hablar sobre la democracia como base de la vida social. Esto nos va a permitir analizar y establecer la referencia o la importancia que tiene este valor dentro de un proceso democrático en cada país. Históricamente la democracia nace en Grecia, en el gobierno de Pericles, el cual cuando termina las guerras en ese país, implanta o mejor dicho, instituye una nueva figura dentro de la política llamada democracia, la cual significa gobierno del pueblo. Por eso es demos y cracia, que en griego se traduce a democracia del pueblo. Por lo tanto, jóvenes, en esta clase vamos a ir examinando de una manera muy elemental lo que nos guarda ese secreto o valor llamado democracia. Antes de eso, vamos a ver cuál es el objetivo y sobre todo la destreza que vamos a encontrar al final de la misma. Y sobre todo el objetivo es estudiar cuál es el rol de la democracia en una estructura del Estado. ¿Para qué sirve un gobierno? ¿Para qué me sirve a mí como ciudadano? ¿Para qué te sirve a ti como estudiante? ¿En qué lo puedes ver? ¿En qué lo puedes palmar? ¿Qué es lo que significa para ti este valor? Y la destreza es destacar sobre todo por qué la libertad, la equidad y sobre todo ser solidarios tienen que ver con la democracia. Porque para algunos van a decir, no, pues que democracia solo es que administra la política, o la democracia es solo para que se beneficien ciertos y otros no. Por lo tanto, en esta clase vamos a determinar por qué ingresan estos valores como parte de la democracia. ¿Qué vamos a analizar? Sobre todo, condiciones para que exista esa democracia, cómo se debe integrar, cuál es la base elemental, los valores que van inmersos y sobre todo la democracia en nuestra vida diaria, que en todo lugar la vamos a encontrar y la vamos a practicar. Pues empezamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que exista la democracia? En este podemos observar un diagrama en el cual nos explica este procedimiento en el cual la democracia tiene su alcance. Es así que empezamos por el primer ingrediente, llamémoslo así, a esta receta democrática, el derecho al voto, a elegir y ser elegidos. Cuando una persona realiza su voto en cualquiera de las dimensiones, sea de la manera política, en su familia, en su grupo de amigos, en su colegio, en su escuela, ese voto es un derecho que a ti te da la manera para qué, para elegir a la persona que crees que es conveniente para llegar a administrar los destinos del grupo que está perteneciendo. Ojo, es muy importante. Es tener la representatividad de la persona para poder delegar y esa manera que dirija de una u otra forma los parámetros que van a ir a un proyecto de trabajo. Pero esta autoridad no va sola, va siempre acompañada de un organismo legal, es decir, de una ley que de una u otra manera le permite controlar ese trabajo que realiza y por lo cual se llama la actuación controlada. En nuestro país, en Ecuador, existen los 5 poderes del Estado que lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador. Y el que tiene que ver inmerso dentro de este aspecto democrático es el de control social. Ese quinto poder que fue creado en el 2008 en la Constituyente hace que las actuaciones de los gobernantes sean de una u otra manera controladas por la gente a través de vedurías. Esa veeduría permite que la actuación de la autoridad que esté, sea un gobierno, sea un alcalde, un prefecto, un asambleísta,
un jefe político o otra dignidad de elección popular sea controlada por este tipo de ley. Por lo tanto, ese organismo se encarga de vigilar y transmite a los organismos de alta jerarquía para su sanción. En este caso, para precautelar los bienes del Estado, inmediatamente va conectada la Contraloría y la Procuraduría. La Contraloría que vigila que los recursos del Estado sean utilizados de manera adecuada y la Procuraduría es el ente que te permite vigilar y sobre todo defender en los juicios, cuando existen actos de corrupción, se respete esto. Entonces, justificamos esta actuación controlada. También la democracia me permite opinar de diferentes maneras, pero sobre todo basado en el marco legal vigente. Yo no puedo a lo mejor opinar cosas que no estén dentro de las realidades que se viven y tampoco imponer sistemas que no estén reconocidos. Y posteriormente tenemos el respeto y servicio a los ciudadanos a través de la Constitución. La Constitución, que es nuestra ley, la de mayor jerarquía en el país, la que se estructura a través de una pirámide, es la que contiene 444 artículos, la cual determina derechos, garantías, obligaciones y grupos de enfoque social y también económico. Tus derechos a la educación, tus derechos a la salud, tus derechos a un buen vivir. Eso es lo que garantiza. Por lo tanto, en el artículo 1 de la Constitución está un Estado social de derecho y de garantías. Es decir, que uno de los derechos contemplados es la democracia. Por lo tanto, elegir y ser elegidos te da a ti esa potestad para que puedas intervenir dentro de estos condicionamientos que he hablado. Ahora vamos a enmarcar lo que es y no es la democracia. Dos cosas que a veces se confunden por la idiosincrasia o a lo mejor porque confundimos mucho los términos, pero en esta clase vamos a aclarar. Sobre todo, la democracia lo que es. Primeramente es crear condiciones para que tú puedas delegar a una persona. Sobre todo un gobierno que te represente a ti en las diligencias del Estado, que vea tus necesidades y prioridades y sobre todo que se enfoque a los grupos de atención prioritaria, de atención de una base de un tipo social, político y económico. Ahora tiene relación lo que analizamos en clases anteriores sobre los niños, niñas, los hombres, las mujeres, los mayores, el trabajo, las jubilaciones, la movilidad humana, porque eso también se garantiza como parte de la democracia, como respeto a los derechos que se mantienen dentro de este marco legal vigente. Lo que no es, cuando hay las personas que quieren implantar un autoritarismo, es decir, que abusan del poder del Estado que se le delega como ciudadanos a ellos, y estos inmediatamente aprovechan y cometen una serie de arbitrariedades. Y existen diferentes factores. Uno de ellos es la corrupción, el peculado, la concusión, el cohecho, que son delitos contra la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque aprovechándose de que tú le das un voto a esa persona y ejerce un cargo público, él va y comete actos de corrupción. El peculado es aprovecharse de los recursos. La concusión es transmitir de uno a otro a través de un favor. Y el cohecho es cuando tú das algo a cambio por recibir una compensación. Tres cosas marcadas dentro del delito de corrupción, de los actos de corrupción, perdón. Esto es no democrático. Eso es antidemocrático. Y sobre todo se vulnera el derecho de elegir y ser elegidos. Es decir, tú eliges a una persona porque confías, pero en ese momento está desacreditando tu confianza. También se prohíbe a que tú puedas reclamar. No se cumpliría el derecho a controlar, más bien ya te pondrían a ti lineamientos para que tú no reclames. Te vulneran tus derechos. Uno de ellos es a la protesta social, a la libertad de expresarte. Esto otorga que la no democracia suspenda tus libertades y tu libertad de sobre todo de opinar. Es decir, tu ciudadanía, ustedes jóvenes que todavía están en proceso, van a ir entendiendo en el transcurso de los años
que su voto es importante y saber discernir, que lo vamos a ver a continuación. Esto es lo que llaman los juristas y los constitucionalistas, que analizan mucho la democracia, y los políticos, la politología, que es una ciencia de la política, establece que la democracia debe ser integral, es decir, debe ser un compacto de diferentes núcleos que se unen para un fin social. Imaginemos un ejemplo. Queremos nosotros poner un proyecto que beneficie a nuestra familia, pero para eso no lo voy a hacer solo, necesito el apoyo de todos los miembros. En la práctica política viene a ser de esa forma. La integralidad es el consenso, la discusión, el análisis, el disenso, la forma de meditar, de discernir, sobre todo la decisión final, y cómo voy a participar. Entonces, los tres elementos jóvenes para una democracia integral es el consenso o el acuerdo, el disenso, la discusión y la forma de participación a través de asambleas, a través de delegados, a través del gobierno, de la forma democrática que esté establecida. Pero sobre todo hay que respetar la Constitución, lo que garantiza ahí. Yo no puedo irme en contra de lo que otra persona puede estar recibiendo por derecho, y con tal de beneficiar a mí, le quito lo que le corresponde para yo beneficiarme. Eso no es correcto, es antiético. Por lo tanto, la estructura política del Estado y sobre todo de una democracia integral es el enfoque equitativo y vinculativo, no exclusivo. Es decir, vincular a todas las partes correspondientes y alejar a las que no tienen nada que ver con este sistema. Entonces, la integralidad es formar un equipo, armar la estructura de protección y sobre todo emerger una seguridad y sacar las amenazas que estén en contra de la democracia. Entonces, si hablamos de una democracia integral, el primer elemento es el consenso, pero este consenso, disenso y participación se encuentra, jóvenes, en la Constitución, en sus diferentes artículos, en los derechos o garantías y obligaciones. Este valor de la democracia tiene amigos que le ayudan de una u otra manera a permanecer estables. Uno de ellos es la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estos tres valores le dan ese plus a la democracia. ¿Y la libertad por qué? Porque tú estás en la libertad de decidir por quién votas. Nadie te puede obligar a dar un voto. Claro que en nuestro país, cuando cumples 18 años y cuando tienes 15 es facultativo, pero cuando a los 18 años estás en la obligación de elegir. En otros países, partes del mundo no. Pero el momento de que tú puedes decidir tu libertad es porque tú puedes caminar en cualquier parte del Ecuador sin cometer ninguna infracción. Pero si tú a lo mejor alteras el orden público, cometes actos de disciplina, también puede ser en tu aula de clases, en tu familia o fuera de la misma, la libertad se termina condicionando porque tu misma actuación ha hecho que se limite. En cambio, si tú practicas los buenos hábitos en el colegio, en la escuela, en tu familia, donde estés tú, no hay ningún problema. Estás en la facultad de transitar y caminar libremente. Y sobre todo, que los demás también te acepten tal como eres. Es decir, la libertad de opinión, de ideología, de pensar, de sobre todo de establecer lo que tú piensas, eso es lo importante. De igualdad, lo que ya analizamos en el género, equitativo entre hombres y mujeres, entre niños y jóvenes, entre ancianos y mayores. Eso es equitativo, enfocarse a las necesidades de cada de sus grupos. Yo no puedo crear una ley que a lo mejor beneficie a determinados grupos, pero sus necesidades no son ni el 50% de lo que tiene a lo mejor un grupo de discapacitados. Entonces, la equidad es ver la necesidad fundamental en lo que estamos pasando, lo que hoy transcurrimos. ¿Cuál es la prioridad? La atención a la salud, a nuestros enfermos, a la gente que en verdad necesita esa atención médica. Entonces, miren, eso es la prioridad. No fuera equitativo si a lo mejor los centros de salud en este momento no atendieran estos casos que vivimos. Ya tenemos cualquier situación que a lo mejor se la puede controlar. Entonces, miren, eso hay que enfocar. Y también es ser democrático.
ver que esa gente necesita una ayuda, pues sí, así tiene que ser. Y finalmente lo solidario, es ponerme en el rol del otro para asumir mi responsabilidad. Lo que tú haces ahora en tu casa, estar ahí, recibir las clases, enviar las tareas. A algunos no nos parecerá bueno estar en la casa ya más de un mes y decir, no podemos estar en esto, pero jóvenes, ser solidario es eso, ser democrático es apoyar a tu familia, decir que tú estás interesado en aprender, en que tú estás interesado en ser un mejor líder a futuro y que esto pronto terminará y cuando termine te va a quedar una experiencia de que fuiste solidario como estudiante porque le diste esa pauta para seguir aprendiendo, para seguir dando. Y eso es fundamental, comprometerse con uno mismo, con tu familia y con tu país. Entonces también es democracia. Eso es de tener una visión amplia de lo que yo quiero ser y de lo que yo puedo aportar. 4 o 10 años después, a lo mejor tú estás en otro lado y tendrás que, de una u otra manera, ser solidario. Pero ese es un valor también democrático. La democracia no solamente es en la política, también es en tu familia, en tu grupo de amigos, cuando vas a jugar, cuando sales a conversar, cuando vas a ir a visitar un lugar con las personas que más quieres. Eso es ser también democrático. Y esa vida de la democracia se te presenta en diferentes factores de tu vida. Una de ellas es, sobre todo, en la capacidad para actuar, en la capacidad para convivir y en la capacidad del medio ambiente. Muchos de nosotros a veces podemos cometer errores que al final de otra manera van a tener incidencias. Por ejemplo, la democracia como capacidad es saber escuchar, discernir y sobre todo participar. Asumir el compromiso que me dan. Si a mí me eligen como presidente de tu curso, tu paralelo, eso me lleva a que me comprometa a trabajar por ustedes. No a trabajar con solo mi mejor amigo o amiga o un grupo que me lleve. Es sobre todo respetar y eso nos va a llevar a convivir en un ambiente de armonía y de respeto, donde te dan tu espacio para opinar, donde te dan tu espacio para poder preguntar y sobre todo para poder tener tu representatividad. Un ejemplo en el colegio, el consejo estudiantil. Tú lo eliges y ese te da las maneras para que tú puedas participar a través de un buzón, a través de una encuesta, a través de una entrevista y sobre todo es la integridad que el gobierno de los estudiantes se acerca a ustedes y respeta lo que la mayoría de los estudiantes deciden en el contexto nacional y mundial es igual. La sociedad, a través de sus representantes, muestran lo que sienten y esos tienen que hacer valer su pedido y su sentido. ¿Y la naturaleza en qué sentido? En cuidar de nuestro planeta, en hacer acciones que beneficien a la salubridad, no ir en contra, o a lo mejor hacer cosas que no estén bien. Si aprovechamos la situación ahora, que la gente realmente permanece en su casa y nosotros hacemos una campaña de desinformar, de a lo mejor de votar, de, no sé, salir a la calle, botar basura en exceso y solo para darles trabajo y no es eso. Eso es no es ser democrático, lo que hablábamos anteriormente, es ser antiético. La democracia, ¿cómo puede ser? Preservando tu planeta, cuidando, ahorrando agua, no gastando los recursos de manera inmostrable y sobre todo saber consumir lo que esté a tu alcance hasta cierto tiempo y luego regenerar, reconstituir. Tú no puedes almacenar en grandes cantidades para guardar y después se pueden dañar cuando otros necesitan ese mismo alcance. Entonces, miren, eso también es ser democrático. Dar la mano al que merece, al que lo necesita. Y eso es lo que también buscamos en ustedes, que su mente se abra a eso. Y finalmente, para terminar, sobre la democracia. Abraham Lincoln, cuando fue presidente de Estados Unidos, dijo una frase que quedó impreme para siempre y en la memoria del mundo a nivel de la historia. Y esto es, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, que tú eres el pueblo, tú eres el gobierno y sobre ti recae la acción de convivir, de hacer buenas
visiones para que puedan de una u otra manera concretarse. Es decir, que Abraham Lincoln pensó esa frase porque representó a las necesidades de la gente. No es lo mismo ser un líder populista, un líder chistoso, un líder que solo busca el hazme reír, o un líder que a lo mejor quiere hacer cosas que nos causen a lo mejor el fanatismo de que porque es muy guapo o guapa o tiene esto. No. El líder tiene que formarse desde su casa, desde su escuela, su colegio, universidad. El periodo de líder es el que trabaja en beneficio, el que entra con las manos limpias a trabajar, a ganarse el respeto de los demás y sobre todo a meterle mucho ánimo a las cosas y sobre todo a transmitir un mensaje de esperanza, que unas cosas son buenas y que las cosas malas hay que desecharlas. Entonces, seamos como Abraham Lincoln, pensemos en nosotros, en los demás y sobre todo en el mundo. Y recuerda siempre lo que nosotros estamos en esos días. Quédate en casa. Es también ser parte de ser solidario. Es parte de la democracia. Escuchar lo que nos digan los mayores. Hacer caso a lo que digan las autoridades. Y eso de quedarse en casa es un derecho, una obligación, pero también es algo muy importante. Ser democrático. Lo que tú te permite es ser una persona que se está formando. Cuando toques salir, vas a tener una visión muy diferente, una reconstrucción de tu pensamiento en lo que fue. Entonces, chicos, los mejores ánimos. Espero que esta clase les haya gustado. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir encontrando y ya saben, cualquier duda, pregunten nomás, que con gusto les estaré contestando. Cuídense y ya saben, ánimo y vive. Chao.